Con el concepto de gobernanza lo que queremos expresar es que hoy en día es un poco la clave, la palabra que identifica cómo se gobierna hoy en día. Es decir, hoy en día los gobiernos obviamente siguen tomando las decisiones, pero esas decisiones no las toman ellos solos, sino que las toman normalmente en colaboración, ¿no?, en cooperación incluso con otros agentes. Agentes de todo tipo, o sea, agentes privados, agentes sin ánimo de lucro, como tipo las ONGs, ¿no? Incluso dentro de los agentes públicos con muchos niveles de gobierno y administración, desde gobiernos internacionales a sistemas políticos tipo Unión Europea, ¿no?, o otros contextos internacionales que también participan en ese proceso para finalmente hacer políticas públicas, ¿no? Entonces, sí, la gobernanza pues realmente lo que intenta es explicar o especializar a los estudiantes en el cómo hoy en día se toman las decisiones, se elaboran políticas públicas en diferentes contextos, internacionales, nacionales, locales. Pues el máster es un máster que su título es Gobernanza y Estudios Políticos, y es un máster que ofertamos desde la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y va dirigido a aquellos estudiantes que han cursado grados relacionados con ciencias sociales. Pero cuando hablamos de ciencias sociales es un espectro muy amplio, porque en ciencias sociales también incorporamos no solo lo que ofertamos desde la facultad, sino que tenemos a lo largo de estas 10 ediciones ya, tenemos estudiantes que nos vienen de grados como puede ser incluso trabajo social, derecho, economía, incluso filosofía, ¿no? Es decir, que vemos que el espectro es bastante amplio, ¿no?, de dónde nos vienen los estudiantes a cursar este máster. ¿Por qué nos vienen de diferentes grados a cursar este máster? Pues yo, a lo largo de la experiencia de estos años, vemos que es porque van buscando en este máster quizás una profundización, una especialización en lo que viene a ser estudios políticos y todo lo que es hoy en día el concepto amplio de gobernanza, ¿no?, en el sector público, en las instituciones de gobierno, en agentes incluso que no son públicos, privados y en muchos contextos, internacional, nacional, autonómico, local, ¿no? Bueno, el máster en Gobernanza y Estudios Políticos, aunque es un máster que se define de investigación por la universidad, también hay que tener en cuenta que además de, obviamente, conducir a aquellos que quieren realizar una tesis doctoral, ¿no?, lo que intentamos también es dar competencias o formar en competencias, de cierta manera, de carácter también profesional, ¿no?, porque lo que nosotros estamos ahí transmitiendo o intentando que el estudiante se haga con ese tipo de competencias es capacitarlos para que puedan ejercer en el ámbito público, fundamentalmente, ¿no? Pero cuando hablamos del ámbito público estamos pensando desde poder trabajar en un ayuntamiento o incluso en una organización internacional o una organización como puede ser una consejería, una comunidad autónoma, ¿no?, pero también desde el ámbito privado para lo público. Es decir, también entendemos que hay hoy en día empresas tipo consultoras, ¿no?, incluso tenemos algunos estudiantes que han pasado por este máster y que ahora están trabajando así en empresas consultoras, que lo que hacen es trabajan para asuntos que tienen que ver con la administración pública, es decir, evaluando políticas, diseñando políticas, por ejemplo, creando planes o incluso dando guías para cómo se planifican, ¿no?, actividades en cualquier institución pública. Entonces, esa vertiente de investigación la queremos combinar también con una vertiente de gente que incluso nos viene, que están ya en el mundo laboral. Y al estar en el mundo laboral lo que pretenden es, no van a seguir por la vía de la investigación, pero sí quieren sacar como algún tipo de instrumental para saber analizar y para saber aplicarlo en su puesto de trabajo, por ejemplo en la administración o por ejemplo en empresas privadas que hacen trabajos para la administración, ¿no?, de consultoría fundamentalmente. Se habla un poco del contexto, de qué tipo de instituciones, ¿no?, trabajan en los asuntos públicos a diferentes escalas, y luego lo que hacemos es entrar en ese funcionamiento de las instituciones, en sus procesos, cómo elaboran las políticas públicas, cómo toman decisiones, cómo se relacionan con otros actores en ese proceso de toma de decisiones, cómo se implementan, cómo se ponen en práctica esas políticas públicas, cómo se evalúan, ¿no? Intentamos también ver eso con ejemplos en diferentes ámbitos, en políticas sociales, en políticas medioambientales, vamos también cogiendo un poco ejemplos de todo ello. Somos, yo diría que el único máster a nivel de la UPV, y no solo de la UPV, sino de un poco de las universidades cercanas a
a la UPV que impartimos este tipo de máster. Es un máster con cierta especialización en estudios políticos, como su nombre indica, y gobernanza. Y yo creo que eso nos hace también, bueno, pues ser uno, no tienes dónde elegir, ¿no? Sino que realmente este es el único que hace este tipo de estudios. Hace unos años había algo parecido en otras universidades, incluso en universidades privadas, pero hoy en día no existe, ¿no?